Hola, qué gusto volvernos a encontrar, estar nuevamente en nuestra actividad para recordar, para seguir aprendiendo, para conocer y sobre todo para aterrizar lo que son los diferentes países y las diferentes culturas hoy en día. Pues bien, los invito a que continuemos por este recorrido de Europa. Esta Europa que hoy vamos a ver es la Europa actual, la Europa moderna, la Europa de hoy. Europa tiene muchos países porque son países pequeñitos, pero son variados y está dividida en varias regiones. Por ejemplo, la región septentrional tiene 10 países: Dinamarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Islandia, Letonia y otros más. Europa occidental, 9 países: Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Mónaco, Países Bajos, entre otros. La Europa mediterránea tiene Albania, Andorra, Bosnia-Herzegovina, Ciudad del Vaticano, Croacia, Macedonia del Norte, San Marino, otros. En Europa oriental se encuentran 13 países: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rusia, Ucrania. Pero muchos de estos son pequeños, por lo tanto Europa es considerado el segundo continente más pequeño en términos de superficie. Se ubica más o menos en el 2% de la superficie del mundo y alrededor del 7% del total de las tierras emergidas. Dentro de sus países, Europa es el mayor en superficie y al mismo tiempo es el Estado soberano reconocido internacionalmente como el más extenso. También cuenta con el más pequeño e internacionalmente reconocido así, que es Ciudad del Vaticano. Europa es el cuarto continente más poblado después de Asia, África y América, teniendo alrededor de el 10% de la población mundial. Vamos a ver algunas características de Europa. Por ejemplo, en términos de la población, la mayoría de sus habitantes son adultos entre 30 y 50 años de edad, con un envejecimiento progresivo y una marcada disminución de población juvenil. Cuando nosotros pensamos en Europa, en estos países, casi siempre los relacionamos con gente adulta, con gente mayor. Esto ha hecho que varios países europeos como Alemania, Austria, Bélgica, los Países Bajos, España, entre otros, tengan una escasez de población juvenil, pero más aún de población infantil. Ha caído mucho la natalidad y ha habido un aumento brusco de mortalidad. El proceso de envejecimiento de estos países ha sido también trasladado a la sociedad y la problemática de inmigración logra un poco disimular este descenso en la población, ya que han surgido nuevas culturas, nuevas sociedades que han llegado de otros países. Los problemas más asociados con este envejecimiento poblacional son un menor crecimiento económico por los desequilibrios en el sistema social, ya que hay menos innovación dentro de las sociedades envejecidas. Otro problema es mantener el sistema de pensiones, ya que la balanza de pagos pues no está muy ajustada porque son muy pocos los trabajadores y muchos los pensionados. Así que están intentando generar una serie de medidas que ayuden a beneficiar a los migrantes para que se queden en estos países y para renovar su población. En cuanto a la población por sexo, en la mayor parte de este continente las mujeres superan a la cantidad de hombres. También
El sexo femenino inferior a 65 años está principalmente en aquellos países como Alemania, Austria, Francia, Grecia, Hungría y los países escandinavos. Además, esta cantidad porcentual de hombres se encuentra en crecimiento y con el paso del tiempo se espera que supere a las mujeres, ya que hay más mujeres que hombres en Europa. En países como España, Italia o Portugal, la población de ambos sexos se encuentra más equilibrada que en el resto de Europa, sobre todo en la etapa juvenil. ¿Por qué? Porque han ido generando y motivando a la población para que se renueva, para que haya más procesos de nacimientos, para que la natalidad sea más alta. De tal manera que están en estos procesos de renovar la población, a ver si en los otros países cambiamos el concepto de una Europa envejecida. En cuanto a la diversidad de género y la homosexualidad, en Europa está la comunidad influyente LGBT más amplia que en cualquier parte del mundo. A pesar de ser una minoría, es más visible la tasa de homosexuales y lesbianas que en otros países. De igual forma, en Europa están los primeros países donde dieron vía libre al matrimonio de personas del mismo sexo, como en Holanda, Bélgica, Noruega, Suecia, Islandia. En cuanto al tipo de lenguas que hablan allí, Europa es una región con una diversidad enorme, enorme de lenguas, ya que la mayoría de los países han conservado sus lenguas nativas. Por ejemplo, encontramos algunas como las bálticas, el león, el lituano. Lenguas celtas como el escocés, galés, irlandés. Lenguas eslavas como el checo, el búlgaro, el croata, el polaco, inclusive el ruso. Lenguas germánicas como alemán, inglés, noruego, sueco. Y muchas otras más lenguas, por lo que la diversidad es enorme y esto ha hecho que, al tener tantas lenguas maternas, los habitantes, la mayoría, hablen dos idiomas o hasta tres, porque la cercanía de un país con otro ha hecho que necesiten comunicarse directamente y por lo tanto los idiomas han surgido, han variado y se encuentran en todos los países y se hablan muchas lenguas. En cuanto a la parte de la religión, que es una parte bien sensible, pues tenemos que en Europa del norte, está como en el Reino Unido, Escandinavia, norte de Alemania, son más protestantes. En Europa del Este, Grecia, Rusia, Bielorrusia, Bulgaria, hay una religión ortodoxa. Y en el sur y en el centro está la católica, que es el mayor número de países donde se encuentra Ciudad del Vaticano, Portugal, España, Irlanda, Eslovaquia, Eslovenia, Polonia, Austria, el sur de Alemania. De tal manera que los católicos son mayoritarios en 23 países, los protestantes en 13 países, los ortodoxos en 11, los musulmanes en 3. Y también hay unos más pequeños como los de Azerbaiyán, que son musulmanes, pero de otra categoría. Existen unas minorías como los judíos, que siguen estando presentes en Europa, pero que han ido desapareciendo porque con la política de exterminación que se produjo en la Segunda Guerra Mundial, estuvieron a punto de desaparecer los judíos. Está el Islam, presente en los Balcanes, pero también muy, muy reducido. Y hay otras como los budistas, que se encuentran en el oriente, o el ateísmo, que es minoritario, pero que ha ido creciendo bastante. En términos culturales, Europa ha tenido grandes cambios y nos han contribuido mucho al mejoramiento de nuestra cultura y a nuestras costumbres y al seguimiento de lo que somos hoy en día. Pero es importante esta cultura, que más adelante la vamos a ver,
para entender cómo y por qué se genera. En cuanto a los deportes, eh, Europa es la cuna del fútbol moderno. A mediados del siglo XIX se crearon las reglas básicas en Inglaterra y que se extendieron al todo el continente y han llegado hasta nuestros países estas reglas del fútbol. Y lo más valioso que tiene Europa es su arquitectura, es por lo que más la reconocemos, es por lo que sin duda Europa tiene los mayores monumentos, los países más visitados del mundo, es una riqueza de arquitectura y de cultura que somos conocedores y que nos gusta estar aprendiendo cada día. Vamos a ver algunos de estos sitios importantísimos que tiene Europa, muchos de los cuales han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, como la Torre de Pisa, declarada como Patrimonio de la Humanidad en 1987. Un monumento interesantísimo, importante, muy bien cuidado, muy bien mantenido y recordemos que parte de la economía de Europa está basada en el turismo. Por lo tanto, estos sitios son muy cuidados, son muy especiales y son visitados por millones, no por miles, sino por millones de personas al año. Vamos a continuar mm, recorriendo algunos de estos sitios interesantísimos, pero un cafecito en este momento viene bien. El Palacio de Versalles. Allí se encuentran los jardines más bellos del planeta y la Galería de los Espejos. Esta galería tiene 73 metros de longitud y posee 375 espejos. El Museo del Louvre en París, con 8 millones de visitantes al año, es el museo más visitado del mundo. Allí se pueden encontrar las obras importantísimas como la Gioconda de Leonardo da Vinci, La Libertad guiando al pueblo de Delacroix o las bodas de Caná de Baronés. También las esculturas que tiene este museo son muy reconocidas. La Venus del Milo, el escriba sentado o la Victoria alada. Importantísimo este museo y cuando tengamos la oportunidad de ir a Europa no dejemos de visitar. Estos sitios que les voy a seguir nombrando son los más visitados, son los más emblemáticos y son los que realmente vale la pena conocer. En Barcelona, la Iglesia de la Sagrada Familia fue declarada en el 2005 Patrimonio de la UNESCO también y es uno de los monumentos más importantes, no solamente de España, sino de Europa. Otro, la Basílica de San Pedro del Vaticano. Es el templo religioso más importante del catolicismo, además de ser uno de los monumentos más importantes de Europa por toda su arquitectura como ejemplo de crecimiento europeo. Es el Palacio Apostólico, que es la residencia oficial del Papa en la Ciudad del Vaticano. Y allí se encuentran los museos vaticanos y la Biblioteca Vaticana, incluyendo la Capilla Sistina con todos los frescos de Miguel Ángel. Es una hermosura. Esta Capilla Sistina hay que visitarla. Realmente cuando uno la visita son muy pocos los minutos que le permiten a uno estar allí, pero al observarla queda uno extasiado al ver estas pinturas de Miguel Ángel y no se puede uno imaginar a este hombre tan valioso en toda su forma y en toda su cultura y cómo plasmó esta realidad en esta capilla. En Praga no podríamos dejar de visitar la iglesia de San Nicolás o el ayuntamiento, en cuya fachada se sitúa el reloj astronómico medieval, el más famoso y bello del mundo, construido en 1490. Alrededor de esta plaza se congrega mucha gente para escuchar cada hora y ver este reloj tan monumental, cómo muestra al público las diferentes facetas de la cultura de Praga. En Estambul, la antigua Basílica Ortodoxa de Santa Sofía,
que es una mezquita y actualmente es un museo, famoso por su enorme cúpula, donde esta mezquita fue modelo para muchas otras mezquitas otomanas. Es el monumento más visitado en Turquía y es considerada una de las maravillas del mundo. La Torre Eiffel es uno de los monumentos importantísimos del mundo que durante 41 años ha sido visitada en forma continua, 330 metros de altura y también considerado el más alto del mundo. El Coliseo Romano es el mayor símbolo de la ciudad de Roma, con una antigüedad de 2000 años, 180 metros de longitud, 153 metros de altura y 57 de ancho. Es el más antiguo. Permitía a más de 50.000 personas disfrutar de la lucha de gladiadores, ejecución de prisioneros, recreación de batallas, etc. Era el sitio donde confluía toda Roma, reunión de romanos. También una de las 9 maravillas del mundo. Y no podemos dejar de hablar de la Catedral de Notre Dame. Es la obra maestra de la arquitectura gótica francesa. Ha tenido muchas restauraciones desde el siglo XIX para permitir su conservación, ya que por estar ubicada en el centro de la isla Cité, a las riberas del Sena, la humedad llega muy fácil al templo. Actualmente están terminando de realizar todos los trabajos de restauración después del grave incendio ocurrido en el mes de abril del 2019. Estos, por nombrar algunos sitios, algunos de los monumentos importantes a conocer, a visitar o a explorar y conocer más de ellos. Pero también hay unas características importantes que tiene Europa. Es llamado el viejo continente, como veíamos, y es llamado viejo por todo, por su construcción, por la mayoría de su gente, más no por su mentalidad avanzada, por sus avances científicos. Tiene alrededor de 740 millones de personas. Y en lo que se refiere a su geografía, goza de una proporción hermosa de costa a costa, 260 kilómetros de costa, le permite tener una variedad de eventos geográficos, ya que sobresalen entre ellos la península ibérica, la italiana, la balcánica. Entonces, su geografía es muy variada y muy rica. En cuanto a su clima, es muy diverso y depende de cada época del año. Y depende también de la región donde se esté ubicado, pero en general es un clima templado. En el centro de Europa, por ejemplo, hay inviernos fríos, veranos muy calientes y lluvias abundantes. Sin embargo, en la zona occidental que va de Ucrania a Suecia, se caracteriza por inviernos fríos y largos, mientras que los veranos no son tan cálidos. Las lluvias predominan en esta región, pero el clima más apetecido es el Mediterráneo. Es el que se caracteriza por unos inviernos suaves y húmedos y unos veranos calurosos y secos. Pero esta diversidad de climas es bien atractiva para el turista. En cuanto a su diversidad cultural, es muy variada gracias a las condiciones geográficas que tienen. En una gran parte de Europa es reconocida por su gastronomía, por su arte y por su pintura. También el continente se caracteriza por la gran cantidad de países ubicados en un territorio tan pequeño. Entonces, en corto tiempo se pueden conocer muchos países y se pueden conocer cultura, gastronomía, arte, población, historia, porque cada país tiene su historia, tiene su reconocimiento. Y al ser tan pequeños, nos podemos dar un bagaje cultural muy rápido en muy poco tiempo.
En cuanto a la economía, está basada en agricultura comercial, en industria y en prestación de servicios. De las 500 empresas que más facturan en el mundo, 161 se encuentran allí en Europa. El desarrollo ha sido muy amplio. La evolución que ha tenido la mano de obra capacitada ha sido muy estructurada y muy educada, sobre todo en países como Noruega y Suiza, que contrasta con países pobres como Armenia y Moldavia. Su economía, como dijimos, depende mucho del turismo. En cuanto a la industria, Europa lidera el desarrollo a raíz de la revolución industrial y aún conserva ese liderazgo con una participación en muchos sectores. Por ejemplo, en el sector automotor lleva la delantera, liderando marcas como Volkswagen, Mercedes-Benz, Aston Martin, BMW, Ferrari, Jaguar, Lamborghini. Y por otra parte, también lidera el mercado mundial de productos químicos, abarcando el 27% de la población mundial. Los principales países que participan en este desarrollo son Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido. Y eso lo podemos ver en estos momentos con las vacunas para el COVID-19. La mayoría vienen de Europa. En cuanto al comercio, tienen una variedad importante del comercio mundial, ya que ellos ayudan mantienen la producción industrial y la importación de materias primas, sobre todo de Asia y de África. Facilidad por el transporte que tienen históricamente a través del mar. El turismo, como lo dijimos, es una de las industrias más importantes del continente europeo y tiene un altísimo número de millones de noches de alojamientos turísticos. En un año llega a 421 millones. ¿Se imaginan? Mucha gente visitando este continente tan hermoso, tan rico en cultura, en arquitectura, como estamos diciendo, en muchos aspectos. Pero hay unas ciudades más reconocidas que otras. Hay unas ciudades que son la atracción del turismo, que son la atracción por sus paisajes, por su historia con la humanidad, como por ejemplo París. Una ciudad donde tiene hermosos paisajes, ha sido la admiración de muchos viajeros por épocas y sigue siendo la ciudad llamada la ciudad del amor, la ciudad del arte, la ciudad del mundo. Recibe más de 16 millones de visitantes al año. Como dijimos, allí se encuentra la Torre Eiffel, pero también la hermosura de los Campos Elíseos, sin dejar a un lado los cafés parisinos. Roma, la capital del mundo desde los tiempos del Imperio Romano, una ciudad llena de maravillas del mundo antiguo, reliquias históricas, bellezas medievales, conocida por sus maravillas arquitectónicas, así como por la influencia religiosa y cultural en el mundo. Son más de 2500 años de historia acumulada en sus monumentos. El Foro Romano, grandes iglesias cristianas, fuentes, palacios, el Vaticano, como ya lo nombramos, el Museo Nacional Romano, el Panteón y muchas más interesantes estructuras que quedaron desde la antigüedad. Barcelona, la capital autónoma de Cataluña, es la segunda ciudad más poblada de España y una de las más turísticas. Es una ciudad hermosa con una gran cultura. Barcelona, a orillas del mar Mediterráneo, brinda a los turistas playa, ciudad, comercio. Es muy global, es muy cosmopolita. Tiene unos paisajes hermosos. Es una de las ciudades más bellas de Europa. La iglesia de la Sagrada Familia es el monumento más conocido y característico de esta ciudad de Barcelona, de España y de Europa. El máximo exponente de arquitectura modernista fue creada allí por el arquitecto Gaudí.
El proyecto aún no ha terminado. El proyecto está diseñado para erigir 18 torres, de las cuales han sido erigidas 8, 12 de ellas dedicadas a los apóstoles, 4 a los evangelistas, una a María y otra a Jesús. Cada una de ellas estará dotada de una altura diferente. Es una capilla hermosa no solamente en su arquitectura externa, sino también en su arquitectura interna. Estambul, una ciudad hermosa, una ciudad llena de contrastes, una de las ciudades más visitadas de Europa por la cultura. Es única la cultura de ellos. Estambul fue la capital del Imperio Romano, del Imperio Bizantino, del Imperio Latino, del Imperio Otomano. Es la ciudad más poblada de Europa y una de las más pobladas del mundo, porque siendo tan pequeña, cuenta ya con 15 millones de habitantes. Vale la pena conocer allí el Gran Bazar, Santa Sofía, que ya mencionamos que era una mezquita importantísima, hoy en día museo, el Paseo del Bósforo, el puente que une Europa y Asia. Otra ciudad importantísima, Ámsterdam, capital de los Países Bajos. Es una ciudad libre, le gusta mucho a los jóvenes estar allí. Su método de transporte en general son las ciclas, por lo tanto, allí las calles están llenas de ciclistas, pero muy organizados, muy bien controlada toda su parte de transporte, y es una ciudad donde se encuentran muchos museos también. El jardín botánico de esta ciudad es uno de los más antiguos del mundo, y vale la pena conocerlo. No puedo dejar de mencionar Praga. Más de 6 millones de personas visitan esta ciudad cada año. Es una ciudad barroca, hermosa. Allí vivió Kafka e inspiró a Mozart. Se encuentra allí, en la ciudad de Praga, que también ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, muchos destinos turísticos puntualmente para visitar allí. Es una ciudad que por los acontecimientos del siglo pasado se ha ido abriendo a una cultura occidental. Es una ciudad que goza de una belleza hermosa y de una cultura diferente y especial. Milán, la ciudad de la moda, de la cultura, de la metrópoli, es una ciudad inspirada solo para grandes diseñadores, sobre todo allí la moda, la costura juegan un papel importantísimo. Venecia, con sus barcas, con sus góndolas espectaculares, que es usan este medio de transporte por los estrechos canales venecianos, se vuelve una ciudad supremamente romántica. Visitar estas 119 islas que están unidas por puentes, 400 puentes peatonales tiene esta ciudad. Y bueno, muchas más ciudades que el tiempo es corto para mencionarlas. Tendríamos mucho más para hablar, pero vamos a terminar aquí el recorrido de Europa. Vamos a seguir con otro continente también y vamos a ir conociendo poco a poco más ciudades del mundo entero, porque nuestro recorrido apenas empieza. Así que yo espero que este recorrido les haya dejado mucho conocimiento. Deseo por conocer más ciudades, por investigar, por leer. Les voy a dejar aquí abajo varios links para que conozcan estas ciudades y profundicen un poco más en estas bellezas, en esta cultura. Porque cuando lleguemos a nuestro país vamos a entender lo hermoso que es vivir acá, lo bonito que tenemos, nuestra cultura, nuestra gente, nuestra sociedad. Y así en cada uno de los países. Es importante saber también que Europa está desarrollando una serie de políticas para mejorar la residencia de todos los migrantes y que no solamente lleguen
como migrantes y como personas desplazadas, sino que se queden allí para generar nueva vida, nuevas industrias, nuevos crecimientos. Y ya que la globalización mundial nos permite estar en todo el mundo al tiempo, ¿por qué no poder conocer, poder llegar, poder visitar y poder sentarnos a tomar un cafecito hablando de estas grandes ciudades, de estos grandes museos, de estos grandes sitios, de tanta historia y tanta cultura que podemos encontrar allí? Entonces no olviden compartir este enlace, suscribirse a mi canal. Recuerden que si no podemos hacer nuestros comentarios por el chat, porque a veces al terminar esta conferencia, esta charla, se desconecta el chat, ustedes pueden ingresar con el link nuevamente y aquí en la parte de abajo dice comentarios. Déjenme allí sus comentarios, déjenme saber qué quieren conocer, qué les gustaría saber de pronto de esta Europa maravillosa y algún tema que no nos haya alcanzado el tiempo por conocer o qué más les interesa, cómo les parecen estas charlas. Me encanta siempre encontrarme con ustedes. Gracias a todas las personas que me siguen, a sus comentarios, a sus recomendaciones. Gracias también por aquellos momentos en los que me mencionan los pequeños errores que he tenido, las dificultades y les agradezco profundamente porque me hacen crecer y me hacen mejorar para ustedes. Así que con un cafecito les digo hasta la próxima. Gracias por estar acá y estaremos muy pendientes de estos encuentros. Una feliz semana. Un abrazo para todos.